buenas noches a todos. Es un placer para nosotros el poder estar en este lugar, el poder empezar una nueva experiencia junto a mi esposo, el poder compartir la palabra a través de este medio y para que todos puedan conocer un poco más de nuestra historia y para que puedan conocer un poco más de Jesús, ¿no? Que ese es el propósito de este tiempo. Este programa le hemos puesto como Esperanza de Vida, porque creemos que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús nos ha traído hasta este lugar, hasta este momento, y sabemos que Él puede hacer muchas cosas y maravillas también en ustedes, así como lo hizo en nosotros. Yo soy la pastora Cintia Montalvo y mi esposo está aquí acompañándome también. Soy el pastor Daniel Echave, pertenecemos al Ministerio de Restauración El Nuevo Remanente y casi como decía mi esposa, la verdad que bueno, es un inicio y queremos compartir testimonio, palabra. Sabemos que hay un montón de gente que capaz que no conoce de Jesús, pero que Jesús es la esperanza para cada uno de nosotros y para aquellas personas que no lo conocen. Y queremos compartir también palabra de vida y edificante. Así es, ¿no? Qué importante que es el testimonio, ¿no? Qué importante es que las vidas o otras personas puedan escuchar aquello que Dios hizo en nosotros, ¿no? Aquello que Dios empezó a hacer la obra, empezó a trabajar en cada vida. Es muy importante porque edifica las vidas, ¿no? Edifica a aquel que tal vez está pasando por la misma situación que uno o tal vez está pasando por algún tiempo difícil, complicado, y al escuchar esos testimonios, al escuchar esas palabras, como que se alienta, ¿no? Se anima para seguir adelante, para conocer más de Dios. Así que eso es lo que queremos compartir esta noche para que todos puedan conocernos un poco más, ¿no? Y sí, y también para realmente poder seguir mirando a Jesús, ¿no? Porque muchas veces las situaciones que nos pasan, nos atravesamos, a veces nos hacen quitar la mirada de Él, pero la verdad que es una noche muy linda, muy, muy hermosa y bueno, vamos a empezar contando cómo conocimos a Jesús, ¿no? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Nosotros en mi casa conocimos a Dios por medio de mi abuela. Ella prestó su casa para hacer reuniones de oración. Qué lindo. Y bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Y mi mamá, una persona reacia, no quería saber nada, estaba encerrada en la pieza, pero bueno, con un problema, estaba en depresión, mal, y bueno, y un día Dios tocó su corazón y entregó su vida a Cristo. Así que cuando ella entrega su vida a Cristo, empieza a ir a la iglesia y tenía días nomás, cuando me presenta en la iglesia, era niño, era un bebé, oraron por mí y bueno, y ahí empezamos como familia, ¿no? A concurrir a la iglesia, a ir los domingos, íbamos todos. Era pequeño, era travieso, me portaba mal en la iglesia. Mi mamá no sabía, muchísimo, dice mi esposa. Bueno, si es sincera mi esposa, sí, es verdad, me portaba muy mal. Y mi mamá, bueno, era un kiosco ambulante, llevaba de todo para que yo me quede quieto. Pero bueno, a los 14 años y medio, yo en la adolescencia me alejé del camino del Señor y estuve casi 7 años alejado del camino del Señor. La verdad que fueron momentos donde pude disfrutar mi adolescencia, pero alejado del camino del Señor, algo me faltaba, no estaba bien, la verdad que no estaba bien. Mi madre sufrió mucho por mí, mi papá también sufrieron mucho, mi hermana, y como dicen así, ¿no? Como que era la oveja negra de la familia. Y bueno, mucha gente estuvo orando por mi vida. Y un día Dios le habla a mi mamá en oración y le dice que todas las lágrimas que ella derrama, las tiene todas en una redoma y sí, que Dios va realmente a
a recompensarla. Así que yo cada vez estaba peor y un día mi mamá le dijo, ¿pero cuándo, Señor? Y Dios le dijo, en mi tiempo, yo lo voy a tocar, yo lo voy a traer, Él me va a servir, Él va a predicar mi palabra. Y bueno, y así fue que un día realmente yo estaba muy, muy mal, me faltaba paz, algo muy fundamental, ¿no? Muy importante. Sí. Me faltaba paz y me podía realmente, ¿no?, deleitar en todo lo que hacía, pero no tenía paz. Así que bueno, un día realmente estando muy muy mal, esa no tener paz me llevó también a tener depresión. Yo sufría mucho de depresión, me la pasaba llorando. A lo último tenía pensamiento de suicidio, quería quitarme la vida y a veces me venía pensamiento de ir y tirarme en la estación de trenes. Y bueno, un día agarré y decidí ir a la iglesia. Estaba mi mamá en la iglesia, así que me fui solo. Llegué y estaba en medio de la reunión. Y bueno, ahí la agarré de la mano y me quedé ahí Con ella. con ella. Ahí empecé de a poquito a ir a la iglesia y la verdad que me empezó a hacer muy, muy bien porque encontré lo que en ningún lugar y lo que había probado en otros lugares no llenó mi corazón, pero sí la paz de Dios. Así es. Así que bueno. Qué importante la oración de una madre, ¿no? Qué importante el no desistir, ¿no? El seguir adelante a pesar de que tal vez tu mamá te veía y decían, bueno, este nunca va a cambiar, ¿no? O cada vez la situación estaba peor, Claro, pero oraba y cada vez estaba peor yo. Y a los ojos humanos era imposible. Así así como, es. como cada mamá muchas veces o papá sufren, ¿no?, Sí, por sus hijos, estando o no estando en el camino del Señor muchas veces, sí. por situaciones que le toca atravesar. Pero qué importante que es ¿no?, la oración de la mamá, la oración del papá, la contención de la familia, eh, levantar esas oraciones y sabiendo que Dios, aquel que nos escucha y que nunca deja de escuchar las oraciones de los padres ni de contestar las oraciones de los padres. Sí, yo la escucho siempre a tu mamá, que ella siempre se agarra de ese pasaje de la Biblia donde hablan de la mujer que insistía en una petición al rey, ¿no? Y que ella insistía, insistía y el rey ya estaba El cansado de juez injusto. escucharla, el juez injusto, ¿no? Ya estaba cansado de escucharla, pero aún así ella seguía yendo y porque ella persistió en su oración fue que él le contestó, ¿no? Le dio la petición que ella tenía, ¿no? Le respondió. Entonces ella siempre se agarra de ese pasaje. Ella es una mujer de oración, una mujer de oración que persistente, no constante, ¿no? No es un día sí, un día no, sino que ella persiste constantemente en la oración y por eso ve respuesta en su casa, ve respuesta en su familia y por eso vio respuesta en tu vida también, ¿no? Sí, la verdad que ese día, bueno, me quebranté, me puse a llorar y empecé a ir a la iglesia no porque había nacido en una familia cristiana, no porque veía a mi mamá o a mi papá o a mi hermana ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia porque tenía una necesidad en mi corazón. Y era el único lugar que estaba bien, que estaba en paz, que empezó a ordenar realmente mis pensamientos, a poner tranquilidad dentro de mi corazón. Entonces ahí empecé a ir a la iglesia por eso. Y bueno, la verdad que ahí empezó mi vida a cambiar, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos Sí. a Dios, nuestra vida empieza a cambiar, Amén. pero sí que fue un antes y un después porque estuve con las cosas del Señor, después me alejé de las cosas del Señor, mi familia sufrió mucho, hice sufrir mucho, mucho a mi familia
Y después, bueno, volví y fue la recompensa de Dios para mis padres, ¿no? Eso, y miren lo que fue, ¿no? Porque ahí empecé a ir a la iglesia y a predicar en los trenes y en los colectivos de que hay un Jesús, ¿no? Que ese Jesús tiene esperanza para toda la gente que quiera recibirlo y quiera escucharlo. Amén, así es. Bueno, en mi caso, yo también nací en un hogar cristiano. Mis abuelos, que eran personas que no querían saber nada del Evangelio, no querían saber nada de Jesús, pero un día Dios tocó su corazón y él entregó su vida a Cristo, entregó pero con todo su corazón y decidió entrar al pastorado, ¿no? Decidió entrar a un instituto, hizo el instituto, empezó la obra. Entonces ahí todo su familia son 6 hijos, ¿no? Entonces cada uno empezó también a acercarse a Dios y ahí también estaba mi familia, ¿no? Y gracias a Dios por eso, pero como que nosotros fuimos creados o criados en una iglesia muy conservadora también, ¿no? Entonces como que yo iba a la iglesia, era más como una religión, ¿no? Como iba siempre desde pequeña, entonces ya tenía esa costumbre de ir, ¿no? Pero era ir a la iglesia, ir a escuchar la palabra, bueno, las alabanzas, ¿no? Y como era niña también ir a la escuelita también, ¿no? Entonces fueron años que tal vez iba solamente de una manera superficial, ¿no? Hasta que un tiempo yo también siendo adolescente, como que tratando de encajar en la sociedad, tratando de encajar con las amistades y todo eso, también me fui alejando un poco, ¿no? Me fui separando de las cosas de Dios, empecé a tomar en cuenta otras cosas, ya no tenía mucha comunión con Dios, ¿no? Ibas a la iglesia como una costumbre. Sí, como una costumbre, un compromiso, ¿no? Porque mis padres iban, ¿no? Y entonces por eso yo iba también. Pero fue tipo 19 años, más o menos, cuando tenía 19 años, que yo sentía que faltaba algo, ¿no? Como que iba a la iglesia, pero faltaba algo más, ¿no? Como que había algo en mi corazón que no estaba totalmente satisfecho, ¿no? Entonces fue en ese tiempo que hubo un cambio de pastores, ¿no? En nuestra congregación. Y estos pastores que llegaron eran jóvenes, pero trajeron una manera de impartir la palabra, de compartir la palabra, que me hicieron conocer a un Dios real, ¿no? Yo lo tenía como un Dios superficial, un Dios bueno, lo conozco de costumbre, de religión, ¿no? Pero en ese tiempo llegó esta pareja y nos empezó a dar a conocer a un Dios verdadero, un Dios real, y fue ahí que empecé a conocer más de Dios, empecé a profundizar mi relación con Dios, empecé a entregar mi vida a Él, a conocerlo más, a sentir su presencia, a sentir su paz, cómo me llenaba. Entonces fue algo totalmente diferente, ¿no? Diferente a lo que yo había vivido todo ese tiempo. Entonces fue ahí que yo entregué totalmente mi vida a Dios y empecé a servirle y empecé a seguirle, y fueron años y tiempos hermosos de conocer, de profundizar, de luchas también, de pruebas, de batallas, pero ahora firme, conociendo que Dios en esa oración persistente, en esa oración constante, Él responde y Él está. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué bueno. Yo creo que a muchos nos pasó a veces de estar adentro del camino del Señor y de ir a la iglesia por una costumbre, una religiosidad, Sí, un compromiso, es así. pero no tener una relación de conocerlo a Él, Mm, que eso es la diferencia, claro. ¿no? Cuando nosotros empezamos a conocerlo, ahí todo empieza a cambiar, porque Sí, ahí nuestra relación con Él nos lleva a conocerlo y es lo que nos lleva a conocer los propósitos de Dios. sí, Entonces eso es algo muy, muy lindo. muy importante. Sí, muy importante también, ¿no? Sí, Eh, a veces estamos como la moneda en la casa, perdida, ¿no?
pero estamos en la casa, Sí. pero perdidos. Y a veces no vemos los cambios, pero cuando nosotros nos relacionamos con Él, ahí todo empieza, ¿no?, a ver un giro, ¿no? Un giro de 180 grados. Sí. Eh, Es así. y bueno, pero qué lindo. ¿Y cómo descubriste que tenías un llamado, que tenías dones? Porque a veces la gente también pregunta, ¿cómo uno descubre, ¿no?, que tiene un llamado, que tiene dones, y cómo se pone al servicio? Sí. Yo al principio, bueno, iba a la iglesia, yo me congregaba nada más, y que quería que Dios inunde todo mi corazón y salir de ese infierno, ¿no?, de la depresión, que era algo Sí. tan horrible, tan feo. Justo cuando antes de venir para acá, hoy estuvimos todo el día pensando en qué palabra podríamos compartir, ¿no? Sí. Y entonces le había comentado una palabra a mi esposa que se encuentra en el libro de Marcos 5:19, y habla de que Jesús va al territorio de Gadara y hay un hombre que está atormentado y que necesitaba salir de ese tormento. Y cuando se presenta Jesús, ¿no?, ora por él y ese tormento lo deja a este hombre, y Jesús se vuelve de vuelta, ¿no? Se mete dentro de la barca y este hombre quiere seguir a Jesús, se quiere meter adentro de la barca con Sí. Jesús, y Jesús le dijo, no vengas conmigo, ve y cuenta, ¿no?, las maravillas que yo hice por ti. Ve y cuenta a tus familiares, ve y cuenta, ¿no?, a la gente. Y eso es lo que hoy vinimos a hacer, vinimos a contar las maravillas de lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo con nosotros, pero no solamente con nosotros, sino con vos también lo quiere hacer, que vos estás del otro lado. Él quiere, si estás pasando por un tormento, Dios quiere sacarte de ese tormento, quiere posicionarte en el lugar, ¿entendés?, de paz, y quiere realmente entrar a tu corazón y bueno, y que puedas disfrutar de la vida que Él tiene. Él tiene una vida en abundancia que muchas veces nosotros desconocemos, pero es la mejor versión, ¿no? La saca Dios de nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Este hombre no pudo, así que Jesús fue por él. Pero después este hombre fue a Jesús y le dijo, no, quédate y habla. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Yo vivía atormentado y cuando fui a la iglesia empecé por mi cuenta a predicar en los trenes, en los colectivos, en las plazas, a juntar ropa por el necesitado. Todo eso lo empecé a hacer y eso empezó a llenar mi corazón, ¿no? Y después, bueno, de ahí fue todo un proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso donde Dios nos va llevando de a poquito y vamos descubriendo, ¿no?, el plan que Él tiene trazado para nosotros. Los dones, talentos. Los dones, los talentos, el llamado. Es de a poco, pero es hermoso. Es hermoso. Así que, bueno, eso me llevó después a ir conociendo, ¿no?, lo que Dios tenía para mí. Y también venía gente y me decía, mirá, Dios quiere hacer esto con tu vida. Y bueno, Dios confirma. El llamado. El llamado, sí, Dios confirma el llamado, ¿no? Así que fue eso. Sí, en mi caso también. Bueno, yo empecé, ¿no?, trabajando con las vidas, haciendo células, haciendo discípulos. Empecé también con la alabanza. Me acuerdo que en esa época hacía falta alguien que toque el bajo. Entonces como que yo me animé y dije, ¿y si aprendo a tocar el bajo, no? Así también ayudo, colaboro en algo, ¿no? Entonces empecé a aprender a tocar el bajo, me costó, fue un poco difícil para mí el poder encajar con los demás porque los demás eran músicos ya más experimentados, entonces al principio me costó, pero después pude encajar, ¿no? Y estuve bien y estaba cómoda, estaba tranquila, yo detrás del bajo ahí tocando, ¿no? En cada culto, en cada alabanza, ¿no? Pero un día me acuerdo que estaba en una reunión, en un culto,
Y ya era el tiempo de la administración, estábamos orando todos, y ahí orando Dios me habla y me dice, aprende a tocar el teclado. Y yo dije, habrá sido mi pensamiento, será algo de Dios, dije, ¿no? Entonces dije, Señor, si esto viene de ti, confírmame, ¿no? Porque no quiero hacerlo porque solamente es mi deseo, ¿no? Porque tampoco quería aprender a tocar el teclado porque para mí sentía que era difícil, ¿no? Para mí era muy difícil. Si el bajo me costó, yo dije, el teclado va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, como que yo no quería. Pero le dije, Señor, confírmame. Si esto es tu voluntad, confírmame. Al día siguiente, una amiga que no había estado ese día en la reunión se me acerca y me dice, mira, Cintia, yo anoche me soñé con vos, me dice, ¿no? Me soñé que ayer en la reunión, en la administración que estábamos, Dios había puesto en tu corazón que aprendas a tocar el teclado, me dijo. Y yo me quedé como en shock, ¿no? Porque yo dije, tan rápido y tan específico fue Dios, ¿no? Para contestar. Entonces dije, bueno, tengo que aprender a tocar el teclado, no queda de otra, ¿no? Ahí te confirmó. Ahí me confirmó y tuve que hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces, al principio con un poco de temor, con un poco de miedo, como siempre a todos nos pasa, algo nuevo, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, pero gracias a Dios fue él me fue guiando, me fue llevando. Y después de un tiempo Dios me muestra en un sueño. Y bueno, ya yo estaba cómoda en el teclado, ¿no? Del bajo pasé al teclado, estaba cómoda, tranquila en el teclado, ¿no? Pero después en un sueño Dios me muestra, ¿no? Y me dice, me muestra una reunión y se me acerca el pastor y me dice, mira, Cintia, no hay nadie para que cante, me dice, ¿no? No hay nadie para que cante, te necesito que cantes. Y yo también con temor a cantar no quería cantar, ¿no? Para mí una vergüenza, porque yo siempre fui una persona muy tímida, ¿no? Muy tímida, muy callada, muy reservada, ¿no? Entonces incluso ahora me cuesta también el ¿Introvertida? poder, sí, introvertida. Entonces incluso ahora me cuesta también el hacer amistades, el poder abrir mi corazón, ¿no? Un poco. Y bueno, en ese sueño el pastor me dice, mira, no hay nadie para que cante, te necesito, podés cantar. Y yo, bueno, yo con todo mi miedo, mi temor voy y entro a la iglesia, veo ahí que ya estaban todos los músicos ahí preparados, entonces yo voy al micrófono, empiezo a cantar con ese miedo, con ese temor y empiezo a ver como un viento que se movía a través de toda la congregación, ¿no? Y ese viento se para en un lugar, me mira y me dice, yo sabía que era el Espíritu Santo, ¿no? Que era Dios mismo que estaba ahí moviéndose y me dice, no temas, me dice, ¿no? Tú solo canta y yo me voy a mover, me dijo. Entonces, y ahí fue que me desperté, ¿no? Wow. Entonces yo empecé por eso después a cantar y ahora me lleva a cantar. Me dio ese talento, no sé si lo hago bien, ¿no? Ese don, pero lo hago porque es lo que Él puso en mi corazón, ¿no? El poder cantar, el poder ministrar, no solamente ahora en el teclado, sino ahora también cantando, ¿no? Qué lindo. Bueno, y fue así de a poquito Dios llevándote a lo que Él quería, Sí, ¿no? Porque sí, Dios hace eso con nosotros. Es como que de a poquito Él se va mostrando, va sí. poniendo señales, ¿no? Nos Ujú. va llevando a lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, Sí. ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros siempre nos sentimos como Moisés, ¿no? No puedo, nos sentimos incapaces, Envía otro. envía a otro, Sí. ¿no? Siempre así, pero bueno, pero es lindo. Bueno, lo mío fue diferente. Yo creo que a mí Dios me dijo, no cantes. Porque si canto se van todos, ¿no? Pero no, bueno, sacando este chascarrillo, pero es lindo cantar, es lindo adorar y es lindo Sí, hacer realmente por lo cual Dios nos llama, sí, ¿no? Estar realmente en la voluntad del Señor. Eso es lindo. Lo mío fue diferente porque cuando yo tenía más o menos 26 años y lo primero que le dije a Dios, le dije que quería terminar la secundaria. sí, Yo quería terminar la secundaria, importante. sí, quería empezar a prepararme, a capacitarme. Así que bueno, empecé a estudiar de noche, bueno, terminé la secundaria y después sí, trabajando en la iglesia, sirviendo, a todo lo que el pastor me decía,
empecé en la escuela dominical, de maestro de escuela Sí. dominical, después estuve ahí encargado de jóvenes. Creo que Bueno, todos pasamos un todo, momento ¿no? por Sí, los niños, sí, ¿no? Creo todo que por es los la niños. práctica. Sí, la práctica. Todos nos mandan a la escuela Sí. dominical, ¿no? No sé si capaz que es el reflejo de nosotros para que veamos cómo nos portábamos también, ¿no? También. En la escuela, Lo que hicimos en esa época. lo que hicimos en la escuela dominical, los maestros lo que sufrieron con nosotros. Sí. Eh, y bueno, y después ya ahí sí, ya Dios empezó a hablarme, ya empezó a confirmarme, venía gente. Sí. Dios cuando quiere hacer algo con una persona, Él es persistente y lo hace. Sí, es así. Es la única persona que uno le puede decir que no. Y ahí, bueno, me fui a preparar, estuve estudiando 6 años en el Instituto Bíblico, y ahí, bueno, de a poquito, bueno, fue Dios llevándome hasta que, bueno, ya empezar encargado de obra, Sí. y después a pastorear, Pastor. sí, a pastor. Sí. Pero bueno, fue todo un proceso, porque a medida que va pasando también el tiempo, ¿no? En esos comienzos y en las cosas que Dios nos va hablando de a poco, es ahí donde nosotros empezamos también a conocer y a entender, ¿no? Porque nuestro entendimiento se va desarrollando. Sí. Entonces empezamos a entender las cosas que Dios quiere para nosotros. Entonces, eso es lo que bueno, lo que me pasó a mí en lo personal, ¿no? Y bueno, la verdad que fue algo lindo, ¿no? Sí, porque la misma palabra dice, ¿no? Fijaré mis ojos, dice, ¿no? En ti, te guiaré por el camino que debes seguir, te enseñaré, te instruiré. Entonces es Dios el que lleva nuestro caminar, ¿no? A lo que Él ya tiene preparado, a lo que Él ya tiene planeado para cada vida, ¿no? Tal vez nosotros queremos adelantar las cosas o retrasar las cosas, pero siempre se va a hacer en el tiempo de Dios. Como decías, como Moisés, tal vez si no hubiera pasado tanto tiempo en el desierto, o si hubiera pasado más tiempo en el desierto, no podemos pensar eso, porque todo fue en el tiempo de Dios, ¿no? Todo fue como se tenía que desarrollar, todo fue como Dios lo quiso, ¿no? Para su vida, y todo va a ser como Dios quiere para nuestra vida también, ¿no? Igual también a mí, muchos pastores o profetas también se me acercaron y me dieron palabra que también tenía un llamado para el pastorado, ¿no? Entonces, y llegó un tiempo, un momento que yo decía, pero me tengo que preparar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y no lo veía en mi vida, ¿no? Como que no había todavía ese camino, no sabía si dar un paso, si no dar el paso. Si era de Entonces, Dios, si no era si de era Dios. de Dios, si no era de Dios. Entonces, como que uno está todavía en esa encrucijada, pero todo se dio en el tiempo de Dios, ¿no? Incluso en esa incertidumbre mía, una profeta, voy y hablo con ella, y ella me dice, mira, Dios en 2 años te va a poner en el ministerio, y de aquí a 2 años vas a conocer al esposo que también Él tiene para tu vida, ¿no? Entonces, porque yo también bueno, otro tema, no sé si otro tema, ¿no? Pero de En el cómo nos segundo, conocimos. en el segundo lo contamos. Sí, y fue así, ¿no? Fue así. Fue en ese tiempo, en el tiempo de Dios, y Dios preparó todo. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno también que a medida que Dios nos va hablando, guiando, también uno empieza a ser dócil. Sí, Empieza a ser dócil a la voluntad de Él, ¿no? Porque todos tenemos nuestros proyectos de vida, nuestros sueños, nuestros es anhelos. así. Y bueno, y cuando Dios realmente nos va hablando, Él es uno aceptar, y ahí es donde Dios empieza a acomodar las cosas, ¿no? Sí, Empieza a acomodar nuestra vida, sí, ¿no? es así. Y eso es bueno, ¿no? Y Que, cuando reconocemos también, ¿no? Que el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida es Dios, ¿no? Entonces, todo lo demás queda atrás. Todos nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros anhelos quedan atrás, porque empezamos a reconocer
que Dios es el Señor y dueño de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos eso en claro, lo que vamos a hacer es su voluntad. Lo que vamos a hacer es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, ¿no? Todo va a ser en su tiempo, pero nuestra voluntad ya va a estar rendida a la voluntad de A la nuestro dueño, claro. ¿no? Pero cuando nosotros entendemos realmente que Él es nuestro dueño, Sí, ¿no? Cuando entendemos eso, entonces ponemos nuestra vida en las manos de Él, a disposición de Él, y Él tiene mejores planes de lo que nosotros podemos llegar a pensar. sí, es así. Tiene mejores planes, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que Él tiene una vida en abundancia para darnos a nosotros. Amén. Entonces nuestra mente es una mente realmente limitada, entonces nosotros decimos, bueno, yo quisiera hacer esto con mi vida, esto, no, que no está mal, Sí. pero cuando uno se acerca a Dios, Dios dice, mira, este es el plan que tengo para tu vida, y ahí todo empieza a cambiar Uno rinde todo. y uno rinde todo, ¿sí? Ahí rinde todo, y empieza también a experimentar a ser feliz, Sí, porque de eso se trata, ¿no? De que Jesús llega a los corazones y empieza a ser feliz a las personas. la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, Sí. está en Él. Pero bueno, así fue donde de a poquito conocí. Me acuerdo que cuando yo, en mis comienzos, había gente que me decía, bueno, esto es una moda. Claro, como yo estuve 7 años apartado, mucho tiempo apartado, hacía mi vida, la verdad que era un desastre, pero me decían, bueno, ahora empezó a ir a la iglesia, esto va a ser una moda. ¿Hasta cuándo dura? Sí, ¿hasta cuándo dura? Me decían, esto va a ser una moda. Y bueno, la verdad que no. No fue Jesús, así. no, Jesús no es una moda, Dios no es una moda, es de necesidad. Amén. Necesitamos Así es. de Él, día a día necesitamos de Él, y acercarnos, escucharlo, seguirlo, servirlo. Sí. Nuestra familia, nosotros, en nuestra casa decimos, necesitamos de Jesús. Tenemos una nena de 2 años y la instruimos en el camino del Señor porque sabemos que es lo correcto, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, y que queremos que nuestra hija sea una hija de bien, con valores, pero toda nuestra familia somos necesitados de Dios. Así es. Yo estoy tan agradecida de que un día mis abuelos hayan dicho que sí a Jesús, ¿no? Estoy tan agradecida por el precio que ellos pagaron, por la entrega que ellos tuvieron, porque su entrega fue un cambio rotundo, porque él era una persona violenta, era una persona alcohólica, ¿no? Entonces fue un cambio rotundo en él y que eso transformó su casa, transformó su familia. Y esa bendición llegó hasta nosotros los nietos, ¿no? Entonces yo estoy tan agradecida de que él haya dicho sí a Jesús, ¿no? Porque mucha gente se le presenta a Jesús, se le habla de Jesús, pero no todos le dicen sí. Sí, Señor, heme aquí, o sí, Señor, te recibo, o yo quiero que tú seas mi Señor, O ¿no? yo quiero que vos me cambies, Sí, también, también. que puedas cambiarme, Sí, porque de eso se trata, que Dios trae cambio. así es. Por eso el Evangelio es poder de Dios, pero para cambia a las personas. Amén. Entonces, eso, no somos la misma persona cuando conocemos a Dios y cuando empezamos a darle lugar a Él para que Él obre en nosotros. Entonces, sí. Qué importante eso, ¿no? Que tus abuelitos no tomaron ese compromiso, fueron valientes, Sí. ¿no? Y ellos, vos fíjate que afectaron a generaciones. Sí, así es. A generaciones y generaciones. Fíjense en lo que es tomar una decisión, ¿no? La decisión más importante. La decisión más importante de la vida es tomar esa decisión y que después eso afecte a generaciones. Así es. Así que la verdad que contento. Y sí, a mí me pasó lo mismo con mi abuelita, ¿no? Pensar que mi abuela,
bueno, ahora está en la presencia del Señor y ella fue una mujer de fe, una mujer de mucha oración, pero también mi abuelo una persona alcohólica, así que hubo momentos donde mi abuela la pasó muy muy mal, pero bueno, ahora gracias a Dios están los dos en la presencia del Señor, ¿no? Pero sí, gracias a ella de ser valiente, una heroína Sí. de la fe, nosotros pudimos conocer a Dios, conoció a mi mamá, conocimos nosotros, mis hijos, así vos, nuestros hijos, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y se suma a la nube de testigos, ¿no? Claro. Que ahora están mirando y diciendo, bueno, sigan adelante, ¿no? No desistan, sigan el camino, sigan a Jesús, sigan a Dios, porque es lo mejor, ¿no? Sí, sí. Es nuestra esperanza. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Así que bueno, nosotros queremos realmente dejarlo con este testimonio. No sé si mi esposa quiere decir algo más y despedirlo. Creo que en el segundo programa contaremos cómo nos conocimos nosotros. Sí. La verdad que fue todo así, guiado por el Señor, Dios. Sí, guiado por Dios. Y bueno, queremos hoy realmente contar el testimonio de cada uno de nosotros y cómo ahora estamos sirviendo a Cristo en un ministerio lindo de restauración, una iglesia establecida, una iglesia que tiene gente que también ama a Dios, que sirve con pasión. Y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? Sí. Que podemos ir, disfrutar y compartir las cosas que Dios hace, ¿no? Y decirle a todos, ¿no? Los que nos estén mirando, nos estén escuchando, que en Jesús Él es nuestra esperanza de vida, ¿no? Que si hoy nosotros estamos en este lugar, fue gracias a Él, es gracias a Él. Es Él el que nos sostiene, el que nos levanta cada día, porque luchas siempre van a haber, ¿no? Y el camino que hemos transitado hasta este momento no fue fácil tampoco, ¿no? Pero Él sigue siendo nuestra esperanza y Él sigue siendo el que nos sostiene y nos va a seguir llevando adelante, ¿no? Y que Él también puede hacer lo mismo con cada vida que nos esté escuchando, con cada vida que nos esté viendo, ¿no? Que Él puede hacer lo mismo, que Él es la esperanza para ustedes, para su familia, para sus hijos, para sus generaciones, ¿no? Y así pueda seguir la cadena, ¿no? De transformación, seguir el reino pueda seguir avanzando, ¿no? Se pueda seguir extendiendo, ¿no? Si nosotros le decimos sí a Jesús, ¿no? Amén, amén, amén. Sí, y no dar todo por perdido, no dar todo porque realmente esté, sí, así, valga la redundancia, perdido, sino que podamos entender y podamos saber que Jesús hay esperanza, y que Él tiene un montón de cosas lindas que muchas veces nosotros desconocemos, sí. Pero que si nosotros le damos lugar, Él empieza a llenar todo, en todo y para todo, ¿no? Amén. Así que, bueno, era eso, queríamos compartirlo, así que bueno, nos despedimos, hasta el próximo programa y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en una manera especial. Amén. Bendiciones. Bendiciones.